Imagina que eres ingeniero de Fórmula 1. Tu trabajo consiste en encontrar velocidad donde nadie más puede verla. Ahora imagina que descubres una idea tan brillante que hace tu coche más rápido que todos los demás. Lo revisan los comisarios, lo revisan los rivales, lo revisa la FIA. Y aún así, nadie puede detenerte porque técnicamente no has roto ninguna regla. Parece imposible, pero eso es exactamente lo que ha ocurrido varias veces en la historia de la Fórmula 1. De hecho, algunas de las mayores ventajas jamás vistas no llegaron gracias a motores más potentes o pilotos más talentosos. Llegaron gracias a ingenieros capaces de leer el reglamento de una forma diferente al resto. La primera nos lleva a 2009 y a una historia que parece sacada de una película. Meses antes del inicio de la temporada, Honda anunció que abandonaba la Fórmula 1 debido a la crisis económica mundial. El equipo estaba prácticamente muerto. Cientos de empleados no sabían si conservarían su trabajo. Los coches ya estaban diseñados, pero nadie quería comprar la estructura. Todo parecía terminado. Entonces apareció Ross Brawn, un ingeniero brillante que había trabajado en algunos de los mayores éxitos de Ferrari junto a Michael Schumacher. Brawn compró el equipo por una cantidad simbólica y decidió intentarlo. El problema era que ahora debía enfrentarse a gigantes como Ferrari, McLaren, Renault y BMW, con muchos menos recursos. Pero mientras los demás se concentraban en construir coches rápidos, Brawn y sus ingenieros encontraron algo mucho más valioso: una interpretación diferente del reglamento. Esa interpretación terminó convirtiéndose en el famoso doble difusor. Para entender por qué fue tan importante, hay que entender algo. En Fórmula 1, el aire es prácticamente invisible, pero también es el recurso más importante de todos. Los equipos gastan millones intentando controlar cómo fluye alrededor y debajo del coche. El difusor trasero ayuda precisamente a eso. Ayuda a generar carga aerodinámica sin aumentar demasiado la resistencia al avance. Lo que descubrió Brawn era una forma de hacer trabajar esa zona mucho mejor que sus rivales. Desde fuera parecía una pieza más, pero en la práctica generaba una ventaja enorme. Cuando comenzaron los test de pretemporada, ocurrió algo extraño. Los cronómetros mostraban que Brawn GP era muchísimo más rápido de lo esperado. Los ingenieros rivales pensaron que había un error. Ferrari no podía creerlo. McLaren tampoco. ¿Cómo era posible que un equipo que había estado al borde de desaparecer estuviera humillando a los equipos más poderosos del mundo? Las protestas llegaron rápidamente. Los rivales estaban convencidos de que aquello debía ser ilegal. Pero la FIA revisó el coche y tomó una decisión histórica. Era completamente legal. El resultado fue devastador. Jenson Button ganó 6 de las primeras 7 carreras. Brawn GP conquistó el campeonato de pilotos y constructores. Y un equipo que meses antes estaba prácticamente muerto se convirtió en campeón del mundo gracias a una idea escondida entre las líneas del reglamento. Pero si pensabas que eso era ingenioso, espera a escuchar lo que hizo McLaren apenas un año después. Porque en 2010 apareció una innovación tan extraña que parecía un truco de magia. Todo comenzó con un problema que existe desde hace décadas. Los alerones ayudan a tomar curvas más rápido porque generan carga aerodinámica, pero también tienen un inconveniente: frenan el coche en las rectas. Los ingenieros de McLaren querían resolver ese dilema. Querían mantener toda la carga aerodinámica posible en las curvas y eliminar parte de la resistencia cuando el coche estuviera acelerando a máxima velocidad. La solución fue el famoso F-Duct. A simple vista parecía un sistema de conductos dentro del coche, nada especialmente revolucionario. Pero la genialidad estaba en cómo funcionaba. Cuando el piloto tapaba una pequeña entrada de aire utilizando una mano, una rodilla o incluso parte del cuerpo dependiendo del diseño del monoplaza, el flujo de aire cambiaba completamente. El alerón trasero perdía eficiencia de forma controlada y el coche ganaba velocidad punta en las rectas. Básicamente, el piloto podía modificar el comportamiento aerodinámico del coche mientras conducía a más de 300 km por hora. Lo increíble es que todo ocurría sin motores eléctricos ni sistemas electrónicos complejos. Era pura aerodinámica. Cuando los demás equipos descubrieron cómo funcionaba, quedaron impresionados. Algunos intentaron copiarlo desesperadamente, otros gastaron millones intentando desarrollar versiones similares. Pero muchos nunca consiguieron replicarlo correctamente. Durante toda la temporada, McLaren disfrutó de una ventaja que había nacido simplemente de observar un problema desde un ángulo diferente. La FIA terminó permitiéndolo ese año, pero después decidió prohibirlo. Habían entendido algo muy importante. Si los ingenieros seguían desarrollando esa idea, las soluciones futuras podrían volverse todavía más extremas. Y entonces llegamos a la tercera innovación.
una que ocurrió en plena era moderna, cuando parecía imposible esconder secretos en Fórmula 1. Estamos hablando del Dash de Mercedes en 2020. La primera vez que apareció en televisión, miles de aficionados pensaron que algo estaba roto. Lewis Hamilton circulaba por una recta y de repente movía el volante hacia adelante y hacia atrás de una forma completamente extraña. Los comentaristas estaban confundidos, los aficionados también, y los equipos rivales empezaron a hacer preguntas inmediatamente. Resultó que Mercedes había desarrollado un sistema llamado Dual Axis Steering, o DAS. Este sistema permitía modificar la alineación de las ruedas delanteras mientras el coche estaba en movimiento. Puede parecer algo menor, pero en Fórmula 1 pequeños detalles producen enormes diferencias. Una de las grandes ventajas del DAS era la gestión de la temperatura de los neumáticos. Y si hay algo que decide carreras modernas, son los neumáticos. Un neumático demasiado frío pierde agarre. Uno demasiado caliente se degrada rápidamente. Mercedes había encontrado una forma de optimizar ese comportamiento mediante un simple movimiento del volante. Lo más impresionante fue el secretismo. Estamos hablando del equipo más observado del mundo. Cientos de cámaras, miles de fotografías, decenas de ingenieros rivales estudiando cada detalle. Y aún así, lograron ocultarlo hasta que apareció en pista. Cuando se hizo público, Internet explotó. Surgieron teorías por todas partes. Algunos afirmaban que era ilegal. Otros creían que era una revolución tecnológica. Finalmente, la FIA confirmó que cumplía el reglamento vigente. Era legal, pero también anunció que sería prohibido en temporadas futuras. Mercedes había vuelto a encontrar una zona gris antes que nadie. Y aquí es donde las tres historias se unen. Porque el doble difusor, el FDACT y el DAS tienen algo en común. Ninguno era una trampa tradicional. Ninguno escondía un motor ilegal. Ninguno falsificaba resultados. Lo que hacían era mucho más inteligente. Aprovechaban espacios vacíos en el reglamento. Lugares donde nadie había pensado mirar. Eso es precisamente lo que hace tan fascinante a la Fórmula 1. Porque cuando todos reciben las mismas reglas, algunos ven límites y otros ven oportunidades. Mientras unos equipos leen lo que está prohibido, otros buscan aquello que todavía no lo está. Y muchas veces los campeonatos se deciden ahí. No en una curva, no en una parada en boxes, no en un adelantamiento espectacular, sino en una oficina donde un ingeniero observa una página del reglamento durante horas y se hace una pregunta aparentemente simple. ¿Y si nadie ha pensado en esto? Porque al final, la Fórmula 1 no es solo una batalla entre pilotos. Es una batalla entre algunas de las mentes más brillantes del planeta. Y las mayores revoluciones de este deporte casi siempre comienzan igual, con una idea tan extraña que parece imposible, hasta que empieza a ganar carreras.